quiero que vean esta promoción de un programa que se estrenó la semana pasada, el sábado pasado, en las 7. María Dolores Olmo nos acompaña a las farmacias de la región en busca de fórmulas magistrales, pinturas y utensilios de botica. De la mano de sus farmacéuticos nos adentramos en esos espacios, lugares que guardan historias esperando a ser descubiertas. El sábado a la 1:30, de la botica a la farmacia del siglo XXI, en las 7. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia patrocina este programa. ¿Y cómo pasamos de la botica a la farmacia del siglo XXI? Pues cogidos de la mano de una historiadora que conoce muy bien cómo fue ese cambio, y es María Dolores Olmo, que está con nosotros. ¿Qué tal, María Dolores? Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer, de verdad. Gracias por haber aceptado la invitación, porque tú eres la conductora de ese programa que nos lleva de la botica a la farmacia que conocemos hoy en día. Y todo gracias a este trabajo, a este libro. ¿Qué esconde este libro? ¿Qué tiene? Ese libro es una consecuencia de mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral era de la botica a la farmacia. Y a partir de la tesis escribí este libro. Este libro se centra sobre todo en las farmacias del siglo XIX que se conservan en Murcia y que en un mismo espacio conservan su patrimonio histórico-artístico y se han ido adaptando a las necesidades del siglo XXI. Y el paso de la botica a la farmacia se produce en el siglo XIX. Cuando Carlos IV crea una Real Ordenanza en la cual se emitían los títulos de doctor y de licenciado, porque hasta ese momento el boticario tenía una formación, se formaba con otro boticario que le enseñaba a hacer los preparados y tal, pero ya a partir del siglo XIX y sobre todo a partir de 1845 es cuando se crean las facultades de farmacia y ese es el momento en el que el boticario ya se convierte en farmacéutico. Que ya formado, científico, ¿no? Sí, tiene una formación universitaria, claro. Y por eso en las farmacias en esta época son un núcleo científico, porque ya hay una persona con una formación universitaria que prepara, hace los medicamentos, entonces se hacían a mano. Un centro artístico no hay más que verlo, porque esos muebles con esas maderas nobles, ese botamen, el conjunto de botes, luego también hay recipientes de cristal y luego un núcleo social, porque como las farmacias estaban todo el día abiertas, tenían que estar, claro, el farmacéutico estaba todo el día allí preparando, claro, se preparaba todo, pues entonces por las tardes pues recibían a personas importantes de la sociedad, que son las famosas tertulias de rebotica del siglo XIX, que fueron el origen de cualquier tipo hasta de una revolución, la revolución. Madre mía, lo que se cocía en las reboticas, claro. Porque creo recordar que en una rebotica se puso en marcha el entierro de la sardina. Sí, en la rebotica o la tertulia de la rebotica de la calle de la Plaza de San Antón, sí, se creó el primer entierro de la sardina. Además, un grupo de estudiantes que salieron vestidos con unos capuchones y llevaban un túmulo con restos de la sardina, y ese es el origen del entierro de la sardina. O sea, María Dolores, que las reboticas eran lugar de debate, lugar de encuentros. Sí, y de conspiración también. Y de conspiración. Sí, claro, de conspiración, porque era el siglo XIX, era un siglo donde había muchos movimientos políticos, y ahí pues se cocía cualquier tipo de conspiración. ¿Y cuándo desaparecieron esas tertulias en las reboticas? ¿Fue también con la formación de los farmacéuticos? No, que va. Se dice que fueron los casinos, cuando ya se van abriendo los casinos. Además hay un artículo en la prensa
que dice que se cambiaron las sillas de Anea porque, claro, allí no eran muy cómodos, tendrían un brasero de picón y poco más, y a lo mejor algún dulce, alguna cosa, y ahí iban todas las tardes. Oye, menos Jueves Santo, Viernes Santo y Navidad, a un toque de campana, de cómo serían como las 5 de la tarde o así, se reunían y a las 9 o las 10 de la noche, según, pues se terminaba. Ya con la aparición de los casinos, ya también con el cambio de vida, pues ya fueron desapareciendo, pero ya después yo he hablado con gente y dice, no, pues si yo iba a la tertulia de la farmacia por las tardes, hasta hace poco. Hasta ya bien adentrado del siglo XX. Pues seguramente, sí. Madre mía, digo que cómo me hubiera gustado por un agujerito cotillear. Sí, porque sí decía, bueno, que los temas a tratar eran... Por supuesto que eran temas científicos, porque además al farmacéutico se le respetaba mucho. Además hablaban de astronomía y eso. Pero me imagino que allí también habría repaso de la vecina, del otro y del otro. ¿El farmacéutico quería mostrar su orgullo de farmacéutico o su poderío de farmacéutico con el patrimonio que tenía, con la decoración en la farmacia? Yo pienso que toda esa muestra de mobiliario quiere mostrar su orgullo profesional, porque además es que en el siglo XIX, y yo creo que todavía, el objeto representa al personaje, claro, y hacen de su lugar de trabajo una prolongación de su casa. Si vemos cualquier película que esté ambientada en el siglo XIX o el Museo del Romanticismo, todo está muy cargado. Y en las farmacias tenían unos muebles muy contundentes, con el botamen, y luego en la rebotica tenían los utensilios necesarios para la elaboración de medicamentos. María, como tú eres historiadora y es verdad que este libro es una joya, dinos algún ungüento, algún preparado que hayas conocido, que hayas leído, del que te hayas documentado y que nos echemos la mano a la cabeza. Pues sí, había los que se utilizaba, a lo mejor mercurio, antinomio, cosas que ahora ya no se utilizan, pero entonces se utilizaba y ya antes de antes del siglo XIX, pues cosas tan peregrinas como podía ser el esperma de ballena o era grasa, eso era grasa. Porque grasa. No era esperma de ballena, no, lo llamarían así. Pues no te lo van sé, a sacar eso? Pues no lo sé, pero lo que hacían era, se aplicaba para las dolencias reumáticas o algo así. También se utilizaban piedras preciosas. El poder de las piedras, fíjate, en la farmacia. Claro, sí, se utilizaban piedras preciosas, esmeraldas, pero yo cuando lo leí la primera vez pensé que eso era una cosa, bueno, pues que se ponía en los libros y tal, no, pero en el archivo regional que están los inventarios de las boticas, se ve que había, bueno, pues esmeraldas, margaritas que eran las perlas, rubíes y además el brillante. Para curar. Uno decía que era para los dolores de cabeza, otros incluso con mezcla, o sea, mezclados con otras sustancias, perdón. Nada, no te preocupes. Claro, porque hoy en día consideramos eso pseudociencia, pero entonces era lo que decía el farmacéutico. Lo que el médico prescribía y lo que el boticario preparaba, claro, aunque ya antes del siglo XIX, a partir del siglo XIX no, pero antes del siglo XIX hay autores como por ejemplo Quevedo que decían que los boticarios, que eran, lo peor, a los médicos tampoco les tenía muy buena consideración, pero a los boticarios tampoco. Hay una expresión que viene además de ahí, de la botica o de la rebotica, que es no me dores la píldora. ¿Eso de dónde viene? Sí, eso viene también del siglo, porque en el siglo XIX comienzan a la hora de preparar las píldoras, las recubrían con pan de oro, pan de plata,
para transformar el sabor. Y en la farmacia de Fortuna en la farmacia de Fortuna queda todavía un tarro que tiene esas píldoras que era para transformar el. Y de ahí viene el dicho de no me duele la píldora. No, pero hay otra frase que, bueno, de todo como en botica, por eso, porque entonces los boticarios y los farmacéuticos tenían todo tipo de productos, tanto de origen animal, vegetal como mineral, pero y luego otro de no hay tutía. Y no hay tutía. ¿Eso qué es? Tutía es también una sustancia medicamentosa. O sea, es decir, no hay tutía, es decir, ya no queda nada de nada. Ah, qué bueno. Fíjate de dónde vienen esas expresiones. Claro. Nunca te acostarás sin saber algo más. Así que, María Dolores, yo te agradezco muchísimo. Bueno, te agradezco muchísimo que formes parte ya también de la historia de la televisión, como historiadora que eres. Sí. El sábado pasado se estrenaba la primera entrega. ¿De qué hablabas? ¿Recuerdas? Sí, casi fue una introducción histórica. Se habla de las tertulias, de la participación de los farmacéuticos en la vida política, porque aquí en Murcia ha habido farmacéuticos que han sido alcaldes, como Antonio López Gómez, Federico Gómez Cortina, ya en la época de la República, Moreno Galvache. Pero es que aparte de la vida política, si se repasa, si se consulta la prensa, ya era parte muy importante de la sociedad. Además se decía, por supuesto, si se iban a veranear, si había una obra de teatro y la señora del farmacéutico tal estrenaba un traje, o sea, participaban plenamente en la vida de la sociedad. Y bueno, y ya cuando se inauguraba una farmacia, aquello era el acontecimiento social del año. Quien asistía, si se les obsequiaba con champán, que ya se obsequiaba con champán, o sea, que participan en el siglo XIX, participan activamente se han incorporado totalmente en la vida social de la ciudad. Les parece interesante, ¿verdad? Pues este sábado, de nuevo, una nueva entrega. ¿A qué hora lo tenemos? A la 1:30. A la 1:30, pues antes del informativo de las 7, a la 1:30 el sábado nosotros nos ponemos el programa y María Dolores estará ahí para guiarnos de la mano en este paso de la botica a la farmacia del siglo XXI. Con curiosidades, miles. Aquí hemos traído unas cuantas para que ustedes sepan que tenemos ese programa del que nos sentimos tan orgullosos en las 7. María Dolores, un placer conocerla. Gracias. Gracias. Muchas gracias.